A ver, si pensamos en la palabra herencia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente una casa, quizá un terreno, a lo mejor unas joyas, cosas físicas, ¿no? Pero bueno, en pleno siglo XXI, este concepto se ha transformado por completo. Hoy, la riqueza más grande puede ser algo que, literal, no se puede tocar. Vamos a entrarle a este fascinante mundo del patrimonio intangible en México. El cambio es clarísimo. Antes, el valor estaba en lo material. Hoy, el código de una app, los derechos de esa canción que escuchamos por todos lados, o el poder de una marca que se construyó en redes sociales, todo eso puede valer muchísimo más. Estamos hablando de un giro de 180 grados en cómo vemos el legado que se deja. Para que nos demos una idea de la dimensión de esto, piensen en esta cifra. En la economía actual, se calcula que hasta el 90% del valor de una empresa moderna está en sus activos intangibles, o sea, en sus ideas, su reputación, su innovación. Esto ya no es un detalle, ¿eh? Es el corazón del valor económico y, por lo tanto, una parte importantísima de lo que se hereda. Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos patrimonio intangible? Bueno, la ley mexicana no lo pone todo en una sola canasta, sino que lo divide en varias ramas. Para entenderlo bien, vamos a desglosarlo en sus categorías principales. Aquí está el mapa general. Vamos a hablar de derechos de autor, que son para proteger la creatividad; de propiedad industrial, que se enfoca más en el comercio y la innovación; del patrimonio digital, que es, pues, nuestra vida en línea; y de los derechos de imagen, que cuidan nuestra identidad. Cada uno es un mundo con sus propias reglas. Y es aquí donde la cosa se pone técnica y muy interesante. No podemos tratar una patente como si fuera una novela, ¿verdad? O una cuenta de Instagram como si fuera una marca registrada. Cada tipo de activo intangible tiene su propio ciclo de vida, su propio proceso para heredarse y protecciones muy específicas que es vital conocer. Empecemos con los derechos de autor. Aquí la ley mexicana es muy clara y los parte en dos. Por un lado están los derechos morales, que son como el alma de la obra, el derecho a que te reconozcan como el autor y a que no te la modifiquen. Esos son personalísimos, intransferibles. Y por otro lado, los derechos patrimoniales, que son, digamos, el motor económico, el derecho a explotar la obra. Y estos sí, estos son totalmente heredables. Y ojo con este dato, porque es clave. México tiene una de las protecciones más largas del mundo. Es la vida del autor, más 100 años. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Esto convierte a los derechos de autor en un activo financiero de larguísimo plazo para las familias. Un legado que puede generar valor por generaciones enteras. Ahora pasemos al lado más comercial de la creatividad, la propiedad industrial. Aquí ya no hablamos tanto de arte, sino de invenciones, de marcas que identifican productos, de secretos que le dan a una empresa una ventaja. Y la palabra clave aquí es registro. A diferencia de los derechos de autor, que nacen con la obra, estos derechos dependen sí o sí de un registro formal ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El proceso para heredar estos activos es muy formal. No basta con que lo diga el testamento. Una vez que el heredero es reconocido por ley, es indispensable, es obligatorio ir al INPI y registrar ese cambio de dueño. Si este último paso no se hace, para el resto del mundo es como si la herencia no hubiera ocurrido. Es un trámite administrativo crucial. Esta línea de tiempo nos muestra algo fundamental, la naturaleza finita de algunos derechos. Una patente, por ejemplo, te da un monopolio de 20 años y no hay prórroga, se acaban y se acaban. Después de ese tiempo, la invención pasa a ser de dominio público y cualquiera puede usarla. Para un heredero, esto significa que el valor de una patente depende directamente de cuánto tiempo le quede de vida. Y con esto entramos al terreno más nuevo y probablemente el más complicado de todos, el patrimonio digital. Nuestras vidas se están mudando a la nube, a las redes sociales, a las criptomonedas, y la verdad es que la ley apenas está comenzando a entender esta nueva realidad. En este campo, hay que decirlo, la Ciudad de México ha sido pionera. Una reforma de 2021 al Código Civil reconoció, ya formalmente, que se pueden heredar los bienes y derechos digitales. Esto da una certeza jurídica importantísima para saber qué pasará con nuestras fotos en la nube, nuestros perfiles sociales o nuestros activos financieros virtuales. Pero los retos prácticos son enormes. A ver, ¿cómo accede un heredero a una cartera de criptomonedas si no tiene la clave privada? ¿O qué pasa con una cuenta de Instagram con miles de seguidores si la plataforma no deja que nadie más entre? Lo que se recomienda es adelantarse a los problemas, nombrar un albacea especial que sepa de tecnología, usar las herramientas de contacto delegado que ya ofrecen muchas plataformas y, sobre todo, dejar instrucciones súper claras. Bueno, ya vimos qué son estos activos y cómo se heredan, pero ¿cuánto valen? Y la pregunta del millón, ¿qué onda con los impuestos? Vamos a meternos a la parte financiera y fiscal del asunto.
Ponerle precio a algo que no se ve es todo un reto. Los expertos usan principalmente 3 caminos. El método de ingresos, que es como ver al futuro y calcular cuánto dinero va a generar. El de mercado, que es buscar ventas parecidas, como, no sé, la de un catálogo de canciones similar. Y el de costo, que calcula cuánto costaría crearlo de nuevo desde cero. Elegir el método correcto es clave para que el reparto sea justo. Y aquí viene una información que es oro molido. Según la ley del impuesto sobre la renta, el simple hecho de recibir una herencia, sea tangible o intangible, no importa el valor, no causa ISR. Está exenta. Eso sí, ojo, si el valor total de lo heredado pasa de cierto monto, hay que informarlo en la declaración anual. Es un requisito para que la exención sea válida. Y aquí viene la letra chiquita, la distinción crucial. Una cosa es recibir el activo, que está exento, y otra muy diferente es ponerlo a trabajar. Desde el momento que el heredero empieza a generar ingresos con ese derecho de autor, esa marca o esa patente que recibió, bueno, esos ingresos sí que pagan impuestos. El punto central es este. Cuando los herederos reciben dinero por estos activos, por ejemplo, regalías, ese dinero sí es un ingreso por el que hay que pagar impuestos. Las empresas que pagan esas regalías, de hecho, tienen que hacer una retención de ISR. Además, si se licencia el uso de una marca o patente, esa operación genera un 16% de IVA. Es una distinción fiscal súper importante. Ahora vamos a resumir todo esto en un plan de acción. ¿Cómo nos aseguramos de que todo este valor invisible no se evapore en el camino? La clave, como en casi todo, es la planeación. Primero, hacer un inventario detallado de todo. Segundo, nombrar a la persona correcta para administrarlo, sobre todo en lo digital. Tercero, y esto es muy importante, la gestión activa. Los registros de marcas en el INPI y de obras en el Indautor tienen que renovarse o se pierden. Y por último, lo más sensato, buscar asesoría de expertos. Quiero que nos quedemos con esta idea. Un terreno siempre va a estar ahí. Una casa se puede caer, pero no se desvanece. En cambio, un derecho de marca que no se renueva, una patente que expira, la clave de unas criptomonedas que se pierde, ese valor simplemente se esfuma para siempre. Proteger este patrimonio exige estar siempre alerta. La idea de lo que es una herencia, un patrimonio, ha cambiado radicalmente en los últimos años. Antes, acumulábamos cosas físicas, una casa, un coche, joyas, pero ahora construimos legados digitales enormes, todo un universo de datos, perfiles y archivos regados por la nube. El gran problema es que nuestras leyes, que se hicieron para un mundo de cosas que se pueden tocar, no tienen idea de qué hacer con esta nueva realidad. Hay una desconexión total. Y esta no es una pregunta para filósofos, Es la realidad, bien cruda, para miles de familias que, en medio del dolor, se encuentran con un laberinto de contraseñas que nadie sabe, términos de servicio que nadie entiende y activos digitales que simplemente se desvanecen. Es que lo que dejamos atrás ya no son solo cosas físicas, es un eco digital, un fantasma que necesita ser gestionado. Venga, empecemos por el principio. Para poder heredar algo, primero hay que entender qué es. Y el patrimonio digital no es una sola cosa, para nada. Es todo un ecosistema bien complejo con distintos tipos de activos. Y cada uno tiene sus propias reglas y se comporta de una manera muy diferente cuando una persona fallece. Y miren, esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado, tienes cosas que se parecen a lo de siempre. Propiedad intelectual o criptomonedas que se tratan como propiedad y por lo tanto se heredan. Pero en el otro extremo están las licencias de uso, la música en streaming, los videojuegos, los libros electrónicos. Y aquí viene el golpe. Esos, por lo general, no se heredan. Jurídicamente se extinguen, se evaporan con la muerte del titular. Y claro, esta diferencia de trato nos lleva derechito al corazón del problema legal. ¿Cómo debemos ver nuestros datos? ¿Son una propiedad más, como una joya? ¿O son más bien una extensión de nuestra personalidad? Un derecho tan personal que se extingue con nosotros. Porque la respuesta a esa pregunta lo cambia absolutamente todo. Pues esa respuesta divide el mundo básicamente en dos. En lugares como China, los jueces suelen ver los datos como una propiedad, y eso facilita que los herederos tomen el control. Pero en la Unión Europea, el famoso RGPD los ve como algo ligado a la personalidad, protegiendo la privacidad, pero creando un limbo legal después de la muerte. Y el punto clave es que sin una ley específica, los datos de una persona fallecida pueden quedar atrapados en ese limbo para siempre. Justo para evitar ese vacío, España dio un paso adelante con su Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOPDGDD. Es uno de los primeros grandes intentos legislativos en el mundo para darles a los herederos un marco claro, una guía para que puedan gestionar la huella digital de un ser querido. La ley autoriza a un grupo bastante amplio de personas,
Pero ojo, aquí es donde una solución puede crear otro problema. Al no poner un orden de prioridad claro entre familiares y herederos, la ley, irónicamente, podría terminar desatando conflictos sobre quién tiene el derecho final de controlar, modificar o hasta borrar el legado digital de alguien. Ok, ahora subimos un nivel de complejidad, porque a veces, da igual lo que diga la ley, la tecnología impone una realidad completamente distinta. En el mundo digital hay una frase que es más que cierta: el código es ley. Y muchas veces el código informático tiene mucho más poder que el código civil. Este principio del mundo cripto lo resume todo. Puedes tener un testamento que te nombra heredero de una fortuna en Bitcoin, pero si no tienes la clave privada, esa llave criptográfica, esa fortuna es literalmente inaccesible. Aquí, la posesión técnica es la única posesión que de verdad cuenta. Y el impacto de esto es masivo. Se estima que hay millones de bitcoins que valen miles de millones de dólares perdidos para siempre en la blockchain. ¿Por qué? Porque sus dueños murieron sin compartir esas claves. Legalmente, pertenecen a una herencia. Técnicamente, para el mundo real, es como si hubieran dejado de existir. Ante este callejón sin salida, la misma tecnología propone soluciones, como los smart contracts o contratos inteligentes. Son programas que transfieren activos automáticamente cuando se cumple una condición, como verificar un certificado de defunción. Suena genial, ¿no? El gran obstáculo, sin embargo, es legal. Les falta la figura de un notario que dé fe de la voluntad y la capacidad de la persona, un pilar del derecho de herencias tradicional. Pero bueno, más allá de los muros del cifrado, hay otros, unos que no están construidos con código, sino con contratos. Me refiero a esos kilométricos términos y condiciones que todos aceptamos sin leer y que en silencio deciden el destino de casi toda nuestra vida digital. Y esto es brutalmente honesto. Esa biblioteca enorme de libros electrónicos, esa colección de música o esas películas digitales, legalmente no son nuestras. Solo tenemos una licencia de uso personal. Y esa licencia, según el contrato que firmamos, se termina cuando nosotros nos terminamos. Un heredero puede recibir tu tableta, pero no tiene el derecho a leer los libros que están adentro. Y esta realidad de los contratos choca de frente con un dilema ético fundamental, que tiene tres frentes. Por un lado, el derecho de los herederos a administrar el patrimonio. Por otro, el derecho a la privacidad de la persona fallecida. Y muy importante, el derecho a la privacidad de todas las personas que hablaron con ella, cuyas conversaciones privadas podrían quedar expuestas. Encontrar un equilibrio entre estos derechos es el gran reto. Y una de las propuestas más inteligentes viene del modelo estadounidense Rufada. Propone una distinción clave: separar el catálogo de comunicaciones, o sea, los metadatos, quién envió qué y cuándo, del contenido, o sea, los mensajes en sí. Así permite a los herederos ver el catálogo para administrar la herencia, pero protege el contenido, la parte más íntima y privada, a menos que la persona lo autorizara explícitamente. Muy bien, ya hemos visto los problemas desde el ángulo legal, técnico y ético. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué podemos hacer al respecto? Vamos a pasar de la teoría a las soluciones prácticas, tanto a nivel de las leyes como a nivel personal. A nivel legal, los expertos proponen una ruta bastante clara. El punto más importante: la voluntad de una persona, expresada en un testamento, debe estar por encima de los términos de servicio de una empresa privada. Punto. Junto a esto, es vital crear definiciones legales claras y registros que simplifiquen toda la gestión para las familias. Pero mientras las leyes se actualizan, la responsabilidad recae en cada quien. Hoy mismo se pueden tomar medidas. Primero, hacer un inventario de nuestra vida digital. Segundo, usar las herramientas que plataformas como Google o Apple ya ofrecen. Tercero, asegurar nuestras claves de forma inteligente. Y finalmente, nombrar a alguien de confianza, un albacea digital, que sepa cómo navegar en este mundo. Y justo cuando empezamos a tener un mapa para gestionar el presente, el futuro tecnológico nos trae una nueva tormenta. Estamos entrando en la era de los fantasmas generativos o griefbots, inteligencias artificiales entrenadas con los datos de una persona para replicar su personalidad después de morir. Esto nos deja con una pregunta final que de verdad da vértigo. ¿Quién es el dueño de esa identidad digital póstuma? ¿Tenemos el derecho a prohibir que creen un clon digital nuestro? Gestionar el legado digital ya no es solo un asunto de propiedad y privacidad, se ha convertido en una conversación sobre la definición misma de la identidad, la memoria y lo que significa perdurar en la era digital.